A raíz del demoledor sismo del 19 de septiembre de 2017, Julieta Ávila de Lina incursionó en la trayectoria histórica del antiguo pueblo de Ocuilan, hoy municipio de Ocuilan de Arteaga, en el Estado de México. Este asunto quedaba en el tintero. El contraste observado entre la representación utilizada como símbolo del poblado, una serpiente erguida en posición de defensa, con el hocico abierto y la lengua hacia adelante, y el origen y significado de su antiguo nombre. La palabra Ocuilan viene de la palabra náhuatl Ocuili, que significa gusano, y de la variante Tla o Lan, indicadora de abundancia o colectividad, por lo que Ocuilan debe entenderse como lugar donde abundan los gusanos. Curiosamente, hoy ambas explicaciones conviven en documentos como el propio Plan de Desarrollo Municipal Ocuilan, presentado para 1916-1918, vigente al comenzar a asistir a Ocuilan y en algunos más. Además de estar plasmadas estas explicaciones en documentos oficiales, es importante señalar que el origen y significado del vocablo Ocuilan no resultan ignorados por los pobladores actuales, y que, desde siglos atrás, fueron conocidas y documentadas por nuestros antiguos sabios, nuestros estudiosos reconocidos ya como mexicanos, y aún por algunos extranjeros. Ante tal panorama surgieron entonces las preguntas: ¿por qué no es un gusano el que representa a Ocuilan? ¿De dónde salió la serpiente erguida? ¿Desde cuándo apareció en el poblado como símbolo representativo de su ayuntamiento? La revisión realizada en importantes códices elaborados en el siglo XVI, donde se mencionó a Ocuilan, ha permitido observar que desde la antigüedad se han entendido el origen y significado de Ocuilan en relación con el gusano, reconocimiento que fue confirmado después en diversas fuentes localizadas. Las de factura contemporánea nos mostraron que fue a partir de los últimos años del siglo XX cuando ese animalillo apareció ante los ojos de los recientes cronistas de Ocuilan, de los funcionarios del municipio o del propio Estado de México, quizá como un símbolo demasiado simple o sencillo, pues fue a partir de los 70 cuando se localizó la representación de una serpiente erguida en las monografías de este poblado, donde podemos ver una imagen un tanto modernizada de ella, la cual pasó a caracterizar desde entonces a Ocuilan. De la imagen hallada en la matrícula de tributos a la imagen plasmada en las monografías halladas desde 1974, tras esa modernización, hubo un trabajo de estilización que dio origen a la serpiente erguida, la cual fue exhibida desde entonces en distintos sitios y referencias documentales oficiales de Ocuilan. En realidad, como puede verse en la imagen de la serpiente erguida, se alejó del significado original plasmado desde los antiguos códices para Ocuilan. Incluso se halló la aseveración equivocada de que fue esta imagen estilizada de la serpiente la que había sido sacada de la matrícula de tributos. Pese al deterioro de la matrícula de tributos en la parte donde está el topónimo de Ocuilan, se advierte el trazo del dibujo ahí representado con cierto tono verduzco, el cual sirvió de base para la reelaboración de otro documento, ya bajo el gobierno español, por manos de los propios tlacuilos de códices, el mendocino, donde pueden observarse los topónimos empleados para otros pueblos, cuyo significado sí estaba abiertamente asociado al término náhuatl, coatl, serpiente, y por tanto cada uno de ellos resultaba claramente identificable, lo mismo por su expresión gráfica que por la procedencia de su significado. Por ejemplo, en Coatepec, en el mismo Estado de México, en Coahuatlán, que tributaba Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca, en Coapan, en Coatzingo, uno y otro en Puebla, en Tzicuac, de origen huasteco, o bien en el propio Mixcoac, ubicado en la Ciudad de México. En cambio, el significado de Ocuilan, al no estar relacionado con la serpiente, sino con el gusano, fue representado en el códice mendocino de nuevo mediante un animalillo, cuyo dibujo sugiere claramente una división en segmentos. Se le asignó un definido color verde y hasta se le hicieron unas patitas que no corresponden a una serpiente. Otra duda surgida fue que si Ocuilan quería decir abundancia de gusanos o gusanera, ¿por qué se le representaba mediante un solo gusano? ¿Qué sucedía entonces con la idea de aquel colectivo, atributo particular que no aparecía representado allí? De nuevo la revisión de otros códices reveló con sus imágenes que sí había alusión a ese colectivo de gusanos. En el teleriano remensis, la representación de Ocuilan está asociada a otro vocablo náhuatl, tepetl,
donde sí se aprecia la presencia de esa colectividad y pueden encontrarse ahí 9 gusanos. Lo mismo ocurre con el códice Ríos o Vaticanus A, donde también se alude a dicha abundancia con una representación similar a la del anterior, aunque con algunas diferencias. Luego entonces, los dos códices confirman la idea de abundancia de gusanos. Pero ¿de qué tipo de gusano se trata? Al preguntar a algunos pobladores sobre el gusano del significado de Ocuilan, hicieron distintos comentarios, entre ellos quizá la gallina ciega, lo cual resulta explicable porque hoy en día es común en diversos plantíos, al grado de ser considerada una plaga que afecta a los cultivos. También se ha mencionado como posibilidad el gusano de maguey, bien conocido en Ocuilan, pues era zona de labranza de maguey y producción de pulpa. El gusano de maguey es delicado y exótico alimento, los hay rojos y blancos. Sin embargo, otra duda surgía. ¿Qué podía hallarse en las fuentes escritas por los estudiosos mexicanos o extranjeros antes de los años 70 del siglo XX? Dos fuentes se hallaron, una preparada en México en 1925 por nuestro sabio Francisco del Paso y Troncoso, y la otra por el editor inglés James Cooper Clarke en 1938. Así se rescató y editó el Códice Mendocino en el siglo XX. Se divulgaron también el topónimo de Ocuilan y las características del dibujo hecho por los tlacuilos con el color verde asignado a la representación de Ocuilan. Todo ello exhibido tanto en la matrícula de tributos como en el Códice Mendocino, de manera que, antes de mediar el siglo XX, el tipo de gusano representado en los antiguos códices quedó identificado ni más ni menos que como una oruga verde, una green caterpillar como se escribió en la edición londinense, en inglés. Tales características entonces guardan en estos códices mayor correspondencia con una oruga que con una serpiente. Una explicación muy interesante, hallada en referencias del siglo XXI, resulta acorde con el significado de gusano y rescata su calidad de abundancia y de oruga. Recurre al simbolismo prehispánico para aludir con ello a los tantos estudiantes en su paso de Ocuilan a Malinalco, quienes sufrirían la metamorfosis asignada a la oruga verde. En consecuencia, al retomar la transformación de la oruga en mariposa, se va más allá de la común y natural metamorfosis, para convertirla en aquella que exige conocimiento, destreza, entrega, pues aquellos jóvenes se tornarían, tras un profundo proceso de estudio, en evolucionados e importantísimos guerreros de la compleja y antigua clase político-religiosa, caballeros, jaguar y águila. Esta simbólica y sorprendente transformación, sugerida por la presencia de una oruga verde y no de un desestimado gusano, es una interpretación basada, por lo menos, en las reediciones de códices hechas desde principios del siglo pasado, según lo confirma el material localizado en la Biblioteca Pública Central de Toluca, la cual permite hoy volver los ojos al origen y significado de Ocuilan. Tal transformación de una oruga o crisálida se traduce simbólicamente en la revivificación de una imagen digna de especial consideración por provenir de nuestra antigua cultura y presentarse como producto rescatado de un pensamiento extraordinariamente construido, la emergencia de los Ocelopili y Coopili, personajes de gran responsabilidad, no solo en las batallas, sino muy modernamente en las contingencias de su pueblo, y se dice también que en la conducción moral y religiosa de la sociedad mexica. Con este recuento se intenta reflexionar sobre la explicación del origen y significado de Ocuilan, los cuales han sido abandonados por el uso actual de una serpiente sin tradición en este poblado, lo cual ya no fue posible platicar con el doctor Linares, anterior presidente municipal. Ahora, desde el obligado resguardo de la cuarentena del coronavirus, me permito seguir incursionando y difundiendo lo hallado en el exuberante y complejo lugar geográfico que constituye el actual poblado de Ocuilan. Hoy presento este material de nuevo a la consideración de la comunidad, de sus mayordomos, del profesor Vicente Rivera Fuentes, nuevo presidente municipal de Ocuilan desde enero de este retador año 2020, y de su cuerpo edilicio. El trabajo y la reflexión no han sido en vano. Los nuevos y modernos medios de comunicación coinciden en conceder una distinción al gusano y a la oruga en el significado de este poblado, según la actualización realizada este año en Internet sobre Ocuilan de Arteaga. El rescate, impulso
y materialización del origen y significado de Oquilan en relación con la oruga verde y no con una serpiente, en una nueva representación del ayuntamiento, ofrecerán una idea entrelazada con el rescate de su historia, de la identidad de su interesantísimo poblado, lo cual en nuestra actualidad bien puede ser símbolo de una más fundamentada y libertadora concepción de vida, no solo para los oquilenses, sino emblemática para los mexicanos, histórica en general para los seres humanos en la difícil y desafiante realidad en que nos ha tocado desenvolvernos, en este nuestro presente y en la búsqueda de un mejor entorno y un más promisorio futuro para nuestros descendientes. Sin olvidar, sin dejar de lado los elementos legados por los antepasados, dotadores de un amplio pensamiento que nos da posibilidad de reelaborar y renovar nuestros fundamentos de vida, elementos un tanto olvidados ante expectativas ilusorias y proveedoras tan solo de aspiraciones prescindibles, espejismos que han quedado evidenciados como vanitas transitorias, que al final no logran satisfacer el espíritu siempre ávido de un ser humano con profundas convicciones.